Buenas tardes a todos nuevamente. Hoy vamos a estar presentando nuestro proyecto de ingeniería, el cual se titula Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera de la instalación de una empresa dedicada a la reconstrucción y recapado de neumáticos agrícolas. A lo largo de nuestra presentación vamos a desarrollar la introducción, el estudio de mercado que realizamos, el estudio técnico, todos sus componentes, el impacto ambiental, que es uno de los pilares fundamentales de este proyecto, el estudio económico-financiero para ver si es viable el proyecto, y por último las conclusiones a las que abordamos. Para comenzar, nos gustaría mostrar las razones por las cuales nosotras elegimos el recapado de neumáticos como tema de nuestro proyecto. Primero y principal, la problemática ambiental de los neumáticos fuera de uso. En Argentina se generan 130.000 toneladas de neumáticos fuera de uso por año, según el INDEC. Un neumático tarda en degradarse alrededor de 600 años, lo cual genera una gran contaminación. Sumado a esto, los neumáticos fuera de uso y en lugares a la intemperie son lugares propensos a la proliferación de mosquitos, especies como dengue o causantes de fiebre amarilla y encefalitis. Entonces, al recaparlo es poder atenuar esta tendencia que causa tantas muertes. Otra razón es la actividad agrícola, la principal actividad económica de nuestro país. Esta, para explotarla, requiere un gran uso de maquinarias agrícolas. También el cultivo que daña tanto los neumáticos genera que el recambio de estos neumáticos tenga una alta frecuencia. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el ahorro económico. El valor de un neumático de recapado es un 60% menor al valor de una unidad nueva, ofreciendo prácticamente las mismas condiciones técnicas. Entonces, es muy conveniente para el productor y también con esto podemos visualizar un gran mercado potencial. Por último, y no menos importante, la sustentabilidad ambiental. Un neumático recapado contra un neumático recién fabricado supone un ahorro en petróleo, en emisión de dióxido de carbono y también en consumo de energía eléctrica. Bien, para ubicarnos en qué momento de toda la vida de un neumático estamos, generamos este pequeño gráfico. A partir de que un neumático es fabricado y utilizado por primera vez, luego pasa al proceso de reutilización, luego del reciclado, luego de recuperación energética y por último en depósitos de vertederos o disposición final. Nosotras en este proyecto vamos a estar hablando sobre la reutilización del mismo. Bien, ¿qué nos propusimos en este proyecto? En principio, investigar el mercado, la demanda y la explotación de la actividad actual en el país. También determinar la capacidad de producción, analizar el producto, los proveedores, las competencias. Determinar el método de producción, elegir cuál era el más flexible y el más adecuado a lo que queríamos hacer, analizar los tiempos y qué impacto ambiental tendría esta empresa sobre el ambiente. Analizar la viabilidad del proyecto, la inversión necesaria, los flujos de caja y el cálculo de indicadores financieros para ver si era rentable o no. Bueno, y por último, recibirnos. Bien, ahora veremos el estudio de mercado que realizamos. Bien, cuando comenzamos a considerar la idea del recapado de neumáticos, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con talleres que están actualmente en la actividad. Nuestra primera impresión fue que es un mercado que viene creciendo sostenidamente en la última década, pero sin embargo es pequeño a pesar del auge. Y ahondando en el porqué, nos dimos cuenta que el principal limitante es la capacidad de los talleres que hoy en día están en la actividad. Y esto es porque ninguno de ellos considera al recapado de neumáticos agrícolas como una actividad principal, sino más bien como un servicio adicional a las prestaciones del taller. Entonces, nuestra primera conclusión fue: la oferta es mucho menor a la demanda. Así que tuvimos que volver a hacernos las preguntas, porque entendimos que la viabilidad de este producto dependía de poder adoptar
cuál era la real oportunidad del mercado. Entonces nos planteamos desde el punto de vista del cliente, ¿qué es lo que él quiere elegir? Al culminar el ciclo de vida del neumático, el cliente tiene dos opciones. La primera es comprar una nueva unidad y la segunda es recapar un neumático existente. De ahí surgió el nicho de mercado. El nicho de mercado nuestro es aquellos productores agropecuarios que buscan un producto que, a igual rendimiento, genere una ventaja tanto en costos como en el manejo de residuos. Entonces, el mercado tenía un potencial que no se estaba viendo, y para poder encontrar ese potencial, pensamos cómo podríamos hacerlo. Y determinamos que el potencial de este mercado se encontraba en la brecha entre aquellos neumáticos que requieren la reposición y el total de neumáticos recapados provistos en el mercado. Así, y teniendo en cuenta que los neumáticos son bienes complementarios de las máquinas agrícolas, tuvimos que determinar qué método nos podía ayudar para ver cuántas eran la cantidad de neumáticos que hoy en día están en campo que están próximos a ser recapados. El método que más se asemejaba era el de consumo aparente. Considerando que el método de consumo aparente nos permite determinar aquellos bienes que se presentan en una sociedad en un periodo determinado, y teniendo que nosotras teníamos los datos del INDEC de los últimos 10 años de venta de maquinaria agrícola, nos pareció el más apropiado. Para poder semejarlo con las situaciones que nosotras veíamos, tomamos distintas consideraciones. La primera de ellas es que nuestro consumo aparente, o sea, el universo de neumáticos, iba a estar compuesto por aquellos neumáticos que están en maquinarias nuevas, considerando maquinarias nuevas aquellas que tenían menos de una cosecha encima, y la demanda de neumáticos de repuestos. A su vez, la segunda consideración es que solamente una empresa en la Argentina fabrica neumáticos agrícolas, con una capacidad de 54.000 unidades anuales. Dicha empresa exporta el 60% de su producción, así que para simplificación de cálculos, supusimos que cada unidad exportada iba a ser una unidad producida localmente. Finalmente, y según el ARAN, que es la Asociación de Recapadores Argentinos de Neumáticos, descubrimos que tan solo el 88% de la totalidad de neumáticos que terminan su primer ciclo cumple con los requisitos para poder ser recapados. Así, fuimos acotando cada vez más el universo de neumáticos en circulación, obteniendo el modelo que se muestra en pantalla. Así, consideramos que la demanda de repuestos de neumáticos es la siguiente ecuación. Una vez que obtuvimos la demanda de repuestos de neumáticos, la afectamos por la capacidad de recapado actual, obteniendo el mercado potencial. Cuando vimos ese número al primer momento nos impactamos. Nos impactamos porque una de las conclusiones que obtuvimos era que la actividad económica estaba siendo explotada en una mínima porción, y que debido a la magnitud de la oferta, no iba a afectar en el dimensionamiento ni presentaba una barrera para ingresar al mercado. Es decir, no solamente existía una oportunidad, sino una gran oportunidad para ingresar al mercado. Una vez que tuvimos esto y utilizando las mismas fórmulas, quisimos pronosticar el mercado, utilizando el método exponencial de 3 parámetros Hall-Winters multiplicativo. El horizonte de pronóstico fue de 2 años, porque consideramos que iba a ser lo más cercano a la realidad. En cuanto a proveedores y precios, nos surgió una primera idea de que los proveedores se encontraron en un mercado de oligopolio. ¿Por qué? Eran pequeños y sus productos no se diferenciaban de los unos y los otros. Es decir, ninguno se podía imponer en el mercado. Entonces consideramos 3 variables para poder hacer la elección. La primera, insumos ofrecidos. Si bien había varios, solo algunos tenían toda la lista de productos que íbamos a necesitar para la producción. Luego, el precio y tiempo de entrega. A estos 2 últimos les dimos el mismo peso de ponderación. Finalmente, para el estudio de precios, tuvimos que considerar un neumático. ¿Por qué? Porque existen distintas medidas. Entonces, para ello, consideramos la medida más vendida, que es la que se muestra a continuación, 18.4/34. El valor de este neumático nuevo es de 67.000 pesos,
mientras que el valor promedio de recapado ronda en los 27.000 pesos, una diferencia considerable para iguales prestaciones. Como una estrategia de venta, adoptamos al precio un 5% menos al precio promedio del neumático recapado. Y esto es ya que al ser nuevos y solamente dedicarnos al recapado, debíamos empezar de manera fuerte. A continuación vamos a seguir con el estudio técnico. Bien, antes del estudio nos gustaría hacer una breve descripción del producto que estudiamos. Un neumático tiene las siguientes partes o componentes: talones, revestimiento, casco textil, lonas textiles, flancos o laterales, los hombros y la banda de rodamiento, que en el caso de los neumáticos agrícolas están reemplazados por los tacos. Luego, los neumáticos pueden estar clasificados en dos grandes categorías. La primera, conos sin cámara, y la segunda, diagonales o radiales. La diferencia entre estos dos son la disposición de las lonas textiles, y esto no quiere decir que sea uno mejor que otro o que sea más moderno o más desarrollado, sino que está orientado a la utilización que va a tener cada neumático. Bien, como decía recién Mary, utilizamos para limitar nuestro proyecto la unidad más vendida y popular en el mercado, que es 18434, para tener una idea de sus dimensiones. Tiene un diámetro externo de 1657 milímetros, un ancho de sección de 467 milímetros y 128 kilogramos de peso. Los materiales necesarios, los más importantes para recapar este neumático, son los tacos, 17,5 kilogramos, el calandrado, 8 kilogramos, cojín 4 y flux, que se utiliza como cemento, 4 litros. Bien, una vez dicho esto, acá tenemos un pequeño resumen del estudio técnico que hicimos y con los 6 aspectos analizados y las conclusiones que arribamos en cada caso. Con respecto al método y sistema, existen en el método de reacondicionamiento dos grandes partes. En primero la parte A, que es la preparación del producto, y luego la parte B, que es la propia reconstrucción, que puede dividir o puede existir dos formas de hacerlo. El primer método, que es el vulcanizado en molde o recapado en caliente. Aquí se utiliza el neumático, se lo pule hasta que quede liso sin ningún tipo de relieve y se lo coloca en un molde con una matriz específica al tamaño y al modelo del neumático. Luego a esto se le inyecta neumático en estado plástico y la vulcanización se produce dentro del molde. Las ventajas de este método es que tiene un acabado profesional y además que se reconstruyan los flancos y queda que es muy similar a la fabricación de un neumático nuevo. La desventaja es que es muy poco flexible debido a que se necesita un molde para cada modelo y tamaño, y además que implica un gasto de energía mucho mayor, ya que la vulcanización es unitaria. El otro método es la vulcanización en frío. Aquí el neumático no se pule hasta que quede liso, sino que se dejan ciertos relieves para que queden como guías y luego poder colocar los tacos. Se le coloca un envelope y se lleva al autoclave. El autoclave es donde se realiza la vulcanización y tiene una capacidad máxima de 4 neumáticos. El que consideramos comprar tiene una boca de 2,5 metros, lo cual permite colocar neumáticos de todo tipo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de este método, ya que se puede hacer vulcanización de muchos modelos, muchos tipos, y además en conjunto, lo que permite hacer un gran ahorro de energía. La desventaja de este método es que no se recapan los flancos, pero por el momento no es un impedimento para el productor. Por lo tanto, la elección es del recapado en frío debido a su mayor versatilidad y ahorro en recursos. Bien, seguimos con la capacidad. Gracias al estudio del mercado pudimos ver de que ninguno de nuestros competidores, como habíamos dicho antes, su actividad principal era el recapado de neumáticos. Entonces el mercado estaba escasamente explotado. Como decisión estratégica determinamos que íbamos a comenzar nuestra actividad
con una capacidad que sea el doble que el mayor productor actual, es decir, unas 2.000 unidades al año. Considerando 245 días hábiles de producción, esto nos da una tasa de producción diaria de 8 neumáticos. Para eso se van a necesitar 3 operarios y un jefe de producción. Cabe destacar que esto no es la máxima capacidad instalada, sino que es la que nosotros seleccionamos para ingresar, pero tiene una posibilidad de crecimiento anual del 10% y solamente se necesita agregar o más personal o más turnos. En cuanto a las inversiones, precisamos 9 tipos de maquinarias diferentes, lo que implica un gasto de 8.5 millones de pesos. El lado positivo es que las máquinas, la mayoría son de origen argentino, por lo que no supone que las mismas tengan dificultad para ser adquiridas. Ahora seguimos con la localización. Con respecto a la localización, para encontrar el mejor lugar para instalar nuestra planta, utilizamos el método de Brown y Gibson. Primero hicimos un estudio macroeconómico, analizando cuáles eran las provincias donde había mayor actividad agropecuaria y también cuáles eran las provincias que tenían mayor importación de maquinarias agrícolas. Estas 3 provincias no es ilógico que sean coincidentes y eran Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Bien, a través del método Brown y Gibson lo que pudimos hacer es combinar factores objetivos que pueden ser medibles, como por ejemplo el costo de mano de obra, de materia prima, de traslados, y también pudimos combinar subjetivos, aquellos que tenemos que darle un peso ponderado y un valor, un peso relativo y un valor ponderado. Estos, por ejemplo, son desarrollo urbanístico o competencias, etc. Luego de este análisis matemático llegamos a la conclusión de que quien tenía mayor valor de localización es la provincia de Córdoba. Dentro de la provincia de Córdoba, primero analizamos si nos convenía alquilar o comprar un inmueble. Llegamos a la conclusión de que el alquiler era más conveniente, ya que podíamos disponer inmediatamente del inmueble y además no representaba un desembolso de dinero tan grande. Luego la otra pregunta que nos hicimos fue si deberíamos pertenecer o no a un parque industrial. Nos dimos cuenta que los costos de pertenecer no eran mucho mayor que los de no pertenecer y además traía aparejado muchos beneficios, como por ejemplo descuentos en los servicios y además que ya estaban instalados ciertos servicios industriales ya disponibles. Entre los disponibles en la provincia de Córdoba son 8 que están inscritos. Entre ellos elegimos los más cercanos a nuestro proveedor, que está localizado en la ciudad de Rosario. Ahí nos quedaron en competencia 2. Uno de ellos en la ciudad de Villa María y otro en San Francisco. El parque industrial de Villa María no contaba con galpones en alquiler, por lo tanto nuestra elección fue el Parque San Francisco. Dentro de este, el galpón considerado es uno que tiene 1.000 metros cuadrados. Ahora pasamos al layout, que consideramos el flujo de trabajo, las relaciones entre las actividades y los departamentos. Primero, creamos departamentos agrupando tareas similares, y luego utilizamos una matriz de relación para medir la cercanía entre esos departamentos, la necesidad de cercanía. Y también, así como medimos la necesidad de cercanía, la necesidad de que 2 áreas estén bien alejadas. Por ejemplo, el boxe pulido y la zona de autoclave, la cual necesita una higiene extremo. Entonces, de esta forma, con esta disposición de layout, pudimos asegurar que los transportes de materiales iban a ser mínimos, el cual representa uno de los 7 desperdicios en la manufactura Lean, y también que se podían facilitar los movimientos de los productos a través de una vía carrilera instalada en la planta, la cual está en raya de puntos en el diagrama. De esta forma se podía trasladar fácilmente los productos que muchas veces tienen gran tamaño. Bien, y el último análisis que hicimos en nuestro estudio técnico fue el estudio de tiempos. Se eligió el método de trabajo en grupo, primero se listaron todas las actividades necesarias a realizar,
se las clasificó en operación, en traslado o en almacenamiento, y luego de eso pudimos hacer el diagrama de hombre-máquina, el cual nos arrojó, como ya dije, lo usamos de trabajo en grupo, y pudimos calcular el tiempo estándar, que resulta de 42,07 minutos por unidad. Bien, ahora seguiremos con el estudio de impacto ambiental, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto. Queremos empezar con esta frase: no puedes pasar un día sin generar un impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca una diferencia. Solo tienes que decidir qué clase de diferencia quieres hacer. Cuando comenzamos con esta idea de buscar un proyecto, las dos estuvimos de acuerdo en que el proyecto debía satisfacer necesidades presentes, pero sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Entonces, cuando surgió esta idea del recapado de neumáticos, quisimos investigar desde cuándo el manejo sustentable de los neumáticos era algo que se trataba mundialmente. En Cartagena, Colombia, en el 2011, el Convenio de Basilea determinó la jerarquía de manejo de neumáticos, formalizando lo que era la problemática que estos representaban en el mundo. Propuso una pirámide. En esta pirámide tiene como base lo que se alienta y como punta lo que se desalienta que se haga. Dentro de la prevención y minimización se encuentran el balanceo y alineado, la colocación de parches, la prevención en todas sus formas posibles. Nuestro trabajo se centra en la segunda parte de la pirámide, la reutilización. Luego está el reciclado, la recuperación de energía y la eliminación. En Argentina, el Convenio de Basilea se adoptó en el 2013, bajo la Ley 25.675, Resolución 523. En ese año se tomó conciencia de que el residuo de los neumáticos estaba generando una problemática que cada vez era mayor, que si no se tomaban decisiones y acciones rápidas, iba a ser un problema que no se podría controlar. Finalmente quisimos unirlo a esto con un mensaje que dio la ONU. La ONU en el 2015 estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. El número 12 de ellos era la producción y el consumo responsable. Creemos que darle una nueva vida a algo que ha dejado de ser usado va con el lineamiento pedido por la ONU. Ahora bien, pasamos al recapado como actividad. Bien, el recapado supone un gran ahorro energético. Primero, no solo evita la generación de nuevas unidades, sino que recicla las ya existentes. Se puede repetir el proceso de recapado en una misma unidad hasta 3 veces, si el casco lo permite y está en condiciones aceptables. Al recapar se ahorra 44,5% de petróleo, 69,1% de dióxido de carbono y 58,7% de energía eléctrica. Si consideramos nuestra producción planificada de 2.000 unidades al año, trae un ahorro de 34.000 litros de petróleo y 316.000 kWh de energía eléctrica. Bien, una vez superado y agotado el proceso de reutilización, se pueden eliminar los neumáticos con distintos usos. El primero es ingeniería civil, relleno y liviano drenaje, control de la erosión, aislamiento térmico, barreras acústicas. Luego se puede transformar en otro producto, como por ejemplo hormigón modificado con caucho, superficies para uso deportivo, asfalto, calzado, tejas y baldosas. Ahí podemos ver algunas imágenes de esto. Luego el coprocesamiento, utilizarlo como combustible alternativo, por ejemplo en hornos de cemento o de acero. Y por último la coincineración, que es el combustible alternativo para plantas de energía. El establecimiento de esta planta conlleva también un nivel de complejidad ambiental. Este nivel de complejidad ambiental es el grado de potencialidad de la actividad o establecimiento para producir un determinado daño ambiental. La fórmula, como se presenta en la diapositiva, consta de 5 categorías.
rubro, efluentes y residuos, riesgo, dimensionamiento y localización. Esta actividad en particular obtuvo 12 puntos, que es menor a 14,5 que impone la ley. Por lo tanto, podemos concluir que es una actividad que tiene mínimo riesgo de contaminación y no existe una obligación de contratar un seguro ambiental. Sin embargo, esta actividad sí produce residuos, y por eso es que planteamos el plan de mitigación. Hay 3 tipos de residuos generados por esta actividad: sólidos, gaseosos y líquidos, del tipo urbano y domiciliario e industriales. Para los sólidos urbanos, establecimos puntos ecológicos de separación de residuos, es decir, una separación de los residuos en diferentes tachos de colores. Para lo que eran sólidos industriales, que es la viruta del caucho, si bien para nuestro proceso es un residuo, se puede vender para subproductos. Como mencionó antes Lucía, se utiliza para el asfaltado, se utiliza en el cemento, así que luego vamos a tratar sobre este tema. Para lo que son gases y líquidos, el parque industrial tiene normativas muy exigentes. Para los gases utilizamos un aspirador industrial en la máquina pulidora. La máquina ya venía con esa aspiradora industrial. Y para el tratamiento de efluentes, uno de los servicios de estar en el parque industrial era el tratamiento del mismo. Así que consideramos que el plan de mitigación estaba completo. Ahora bien, el estudio económico financiero. Bien, el objetivo de este estudio fue determinar la rentabilidad económica y analizar los indicadores financieros para ver si el proyecto era rentable o no. En principio, analizamos las inversiones. ¿Qué debíamos hacer? Primero, inversiones en activos fijos, que en nuestro caso son maquinarias, muebles y herramientas. Luego, inversiones en activos intangibles, que es la adquisición de derechos y servicios. Y por último, el capital de trabajo, que son los recursos necesarios en forma de activos y corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo determinado con una capacidad y tamaño determinado. Para este utilizamos la tasa de desfase con 60 días, que es aproximadamente lo que se utiliza como método, como plazo de pago en el rubro. Entonces, como conclusión, para los primeros 2 meses de operación necesitaríamos 7.700.000 pesos. Luego pasamos a los costos fijos. En este consideramos la mano de obra, ya que el sindicato de trabajadores de neumáticos exige a la empresa cobrar la remuneración, que se pague la remuneración completa a sus empleados, así que lo consideramos como un costo fijo. Los servicios terciarizados, como ser mantenimiento, limpieza, contabilidad legales, otros costos, alquiler, expensas, y por último la despreciación, que es a medida que un bien se va utilizando, el valor que va perdiendo. Los costos variables los utilizamos como unidad, pues los consideramos por unidad. ¿Cuánto consumía recapar esa unidad que comentamos anteriormente, la 18434, en energía, cuánto en materia prima y cuánto salía el transporte de esa materia prima desde Rosario hasta la ciudad de Córdoba? Bien, hablamos del subproducto. Uno de los desechos generados es el recapado de viruta. Este puede ser comercializado como un subproducto. Se venden en barriles de 190 kilogramos y el precio del barril en el mercado es de 4.700 pesos. La ganancia anual estimada, teniendo en cuenta las 2.000 unidades recapadas, ronda en los 200.000 pesos. En cuanto al punto de equilibrio, sabemos que es aquella cantidad de unidades vendidas que nos permite cubrir nuestros costos. No solamente necesitamos 48 unidades, teniendo en cuenta que se pretende producir 160 unidades mensualmente, basta con un 30% de nuestra producción para poder cubrir nuestros costos. Ahora bien, como dijo Lucía en un comienzo, necesitábamos saber si este proyecto era viable o no, y para ello calculamos 3 indicadores: valor actual neto, periodo de recuperación de inversión y tasa interna de retornos.
En cuanto al valor actual neto, sabíamos que si era mayor que 0, entonces el proyecto era rentable, y en nuestro caso ronda casi los 46 millones de pesos. Por lo tanto lo es. El periodo de recuperación de inversión es de 1 año y 2 meses, lo cual parece relativamente corto para el nivel de inversión que es. Y finalmente la tasa interna de retorno fue lo que más nos sorprendió. Esperábamos que sea mayor a 0, pero nos sorprendió de que fuese del 89%. Es decir, los 3 indicadores nos demuestran que nuestro proyecto es viable económicamente. Y así llegamos a las conclusiones. Entendemos que hay condiciones favorables, no hay impedimentos técnicos, ambientales ni barreras para ingresar al mercado. Basta solamente con el 30% de nuestra producción para cubrir los costos. Y además existe la posibilidad de vender un subproducto representando no solamente una fuente adicional de ingresos, sino permitiendo acortar los tiempos de recuperación de la inversión. Finalmente, los indicadores financieros, todos aquellos que nos planteamos, permiten concluir que el proyecto es viable. Ahora bien, en la situación en la que estamos, queríamos contarles qué pasaría si la empresa estaría activa en el COVID-19. Bien, dada la particularidad de esta situación, nos interrogamos a ver si esta empresa estaría activa, ¿qué pasaría con ello? Investigando un poco en el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, en específico los artículos 6, inciso 12 y el artículo 1, inciso 6, pudimos determinar que la actividad está exceptuada del aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces con esto podemos concluir que aún en pandemia mundial la actividad sigue vigente y esto nos quiere decir que es una actividad muy estable. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a todos. Muy bien. Felicitaciones.